Daremos a continuación es cáncer de mama. Como definición, sabemos que el cáncer de mama es aquel conjunto de neoplasias malignas, ya sean primitivas o secundarias, epiteliales o mesenquimatosas, que van a asentar en la glándula mamaria. En cuanto a la delimitación del tema, abordaremos la importancia del tema y su epidemiología, mencionaremos aspectos en cuanto a la anatomía, hablaremos de los factores de riesgo, de la etiopatogenia, la anatomía patológica para luego pasar a los pilares diagnósticos, la paraclínica y el tratamiento. En cuanto a la importancia del tema, destacan fundamentalmente su alta incidencia y su alta mortalidad, los altos costos que derivan de su tratamiento, sus estudios, así como la importancia en la mejora de la sobrevida, fundamentalmente en lo que tiene que ver con un diagnóstico y un tratamiento precoz. En cuanto a la epidemiología, debemos decir que a pesar de las campañas de screening, el cáncer de mama en nuestro país, según los datos de la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer, continúa ocupando el primer lugar en cuanto a incidencia y mortalidad en el sexo femenino, con una amplia incidencia y una importancia destacada en cuanto al resto de los otros tumores de la economía. En cuanto a lo que es el mapa a nivel mundial, Uruguay tiene una de las tasas de incidencia mayores en lo que tiene que ver a nivel mundial, similar a lo que se encuentra en los países desarrollados. Otro factor de fundamental importancia es que cuando analizamos la tasa específica por edad, en casos cada 100.000, vemos que hay dos picos de incidencia en lo que tiene que ver en la década de los 40 y en la década de los 60 años, siempre hablando en relación al sexo femenino, y como vemos tiene una tendencia al alza en lo que son las tasas específicas por edad. Es decir, que a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo tanto de incidencia como de mortalidad del cáncer de mama. En cuanto a la anatomía de la glándula mamaria, sabemos que la glándula mamaria se ve en ambos sexos. En el hombre no evoluciona, o sea, es una glándula involucionada, pero también debemos destacar que en el sexo masculino puede presentarse el cáncer de mama. La glándula mamaria están en una situación simétrica en el sector anterosuperior de cada hemitórax, extendiéndose aproximadamente entre la tercera y la séptima costilla. En cuanto a su revestimiento cutáneo o su piel, destacan la zona areolar central redondeada con una zona cutánea circular e hiperpigmentada y el pezón, que es una estructura cilíndrica o cónica, umbilicada y que está tapizada en su profundidad por fibras musculares lisas. A su vez, dividimos de manera anatómica a la glándula en 5 cuadrantes, 2 superiores, interno y externo, 2 inferiores, interno y externo, y un cuadrante central en relación al complejo areola-pezón. En lo que tiene que ver con la glándula propiamente dicha, está separada de la piel de un tejido celular subcutáneo. La glándula está constituida por unos 15 a 20 lóbulos, subdivididos a su vez en lobulillos y que están comunicados entre sí por los conductos galactóforos, que a su vez van a desembocar en un seno galactóforo y cuya función es fundamentalmente para lo cual fue diseñada la glándula mamaria, que es la producción de leche y la salida al exterior a través del complejo del pezón. En cuanto a la irrigación, su irrigación arterial está dada fundamentalmente por la arteria axilar y sus ramas, por la arteria mamaria interna y las arterias intercostales. A su vez, el drenaje venoso posee una rica red superficial subcutánea y después ramos venosos que son satélites de las arterias que ya hemos mencionado y de la vena ácidos. En cuanto al drenaje linfático, que es de fundamental importancia en lo que tiene que ver con la patología mamaria maligna, la principal vía de drenaje mamaria es hacia la axila. Esto constituye aproximadamente un 80% del drenaje linfático. Si bien además destacamos otras vías
de drenajes linfáticos como la subpectoral, inter y transpectoral, y una vía de drenaje menor que se encuentra relacionada con la arteria mamaria interna. En cuanto a la clasificación de lo que tiene que ver con los grupos ganglionares, lo dividimos en tres, según la clasificación de Berg, todos con respecto al músculo pectoral menor. El grupo 1, que es el de fundamental importancia, que siempre está incluido en todos los vaciamientos axilares, es el que está por debajo del músculo pectoral menor. El grupo 2, que generalmente también se incluye en el vaciamiento ganglionar, es aquel que está por detrás. Y el grupo ganglionar 3 es aquel que está por encima del músculo pectoral menor y que en algunas circunstancias, fundamentalmente cuando está macroscópicamente comprometido, se puede realizar su resección. Pasando a lo que tiene que ver con los factores de riesgo para el desarrollo de un cáncer de mama, tenemos lo que conocemos o dividimos como factores de riesgo no modificables y modificables. En cuanto a los no modificables, uno de los principales es el sexo. Es sabido que ser o que pertenecer al sexo femenino tiene muchísimo mayor riesgo que pertenecer al sexo masculino, en relación a 99:1. Como vimos anteriormente, existe una curva bimodal con un pico alrededor de los 45 años y otro pico a los 60, por lo tanto la edad también constituye un factor de riesgo por sí. Una historia familiar de primer orden o una historia personal de cáncer de mama, al igual que presentar o ser portadora de lesiones mamarias premalignas como las hiperplasias con atipías. Todos factores que no podemos modificar y que aumentan el riesgo. Dentro de los factores de riesgo modificables destacamos los dietéticos, sabiendo que el sobrepeso, el sedentarismo constituyen de por sí factores de riesgo. La historia reproductiva, es decir, que aquellas mujeres que tuvieron una menarca precoz, una menopausia tardía y que no han tenido embarazos ni lactancia, también tienen un riesgo aumentado. La terapia de reemplazo hormonal aumenta también los riesgos, al igual que las radiaciones ionizantes, por ejemplo, en pacientes que hayan tenido una patología como un linfoma y hayan requerido en su adolescencia o juventud temprana un tratamiento del tipo de la radioterapia. En líneas generales, en cuanto a la etiopatogenia, sabemos que aproximadamente entre un 5 y un 10% corresponden a cánceres de mama del tipo hereditario, un 15 o un 20% de tipo familiar y la gran mayoría de los casos son de tipo esporádico, alrededor del 80%. En cuanto a la anatomía patológica, un 95% son adenocarcinomas y menos del 5% se corresponden a otros tipos. Según el componente de la glándula mamaria que involucren, vamos a subdividirlos desde el punto de vista anatomopatológico en aquellos carcinomas ductales o lobulillares y dependiendo de su relación con la membrana basal podrán ser de tipo in situ o invasor. Los tumores malignos que predominan ampliamente en el entorno del 75% son los carcinomas ductales invasores, siendo el carcinoma ductal in situ el segundo en frecuencia y con un aumento en su incidencia en los últimos años en alrededor del 20 al 25%. El carcinoma lobulillar es el de menor frecuencia. En cuanto al diagnóstico, debemos destacar que existen lo que llamamos los tres pilares que son complementarios: el pilar clínico, el pilar imagenológico y el pilar de confirmación anatomopatológica. En cuanto a la clínica, el signo más frecuente es la tumoración, es decir, un tumor que generalmente es palpado por la propia paciente, con determinadas características como ser dura o pétrea, de límites poco netos, adherido a la glándula, indoloro, y debemos destacar que la palpación de un tumor implica tiempo de evolución, un tiempo importante, ya que cuando el tumor se vuelve palpable, por lo menos tiene 1 centímetro de diámetro. El dolor como un elemento inicial es raro, puede verse en el caso de los carcinomas inflamatorios, las retracciones o alteraciones cutáneas, aplanamientos o deformaciones de la piel son elementos que debemos ir a buscar, así como la secreción por el pezón, el cual no es de los síntomas más frecuentes.
Esta expresión o secreción por el pezón, denominada telorrea, puede ser espontánea y aislada o provocada. Generalmente es sanguinolenta o cero sanguinolenta. Otros elementos que debemos ir a valorar es el estado de la piel, fundamentalmente del complejo areola-pezón, para poder detectar falsos eczemas, erosiones o prurito. En cuanto a las lesiones tardías o avanzadas, ¿qué podemos evidenciar? La retracción del pezón por el compromiso del mismo, el capitonaje, la fijación de ese tumor a los planos profundos, el bloqueo linfático de los vasos subdérmicos que provoca lo que se denomina o se conoce comúnmente como piel de naranja, que es lo que se ve en la fotografía abajo a la derecha, y además al examen físico debemos ir a descartar la presencia de adenopatías axilares. En el caso de las lesiones más avanzadas con mucho tiempo de evolución, en el que la paciente generalmente demora en consultar, vemos tumores que abarcan toda la glándula, que invaden la pared, la piel con una invasión, con una ulceración de la piel, y en general son pacientes que tienen metástasis a distancia y un síndrome de repercusión general. En cuanto al pilar imagenológico, el primer estudio que vamos a solicitar es la mamografía en sus dos enfoques y para cada una de las dos mamas. Los enfoques son el cráneo caudal y el medio oblicuo lateral. Es el principal método capaz de detectar un cáncer de mama antes de que éste sea palpable, es decir, antes de que sea clínicamente evidente. Su utilización como un método de screening, es decir, aplicado a aquellas pacientes que presuponemos que son pacientes sanas, se da a partir de la década del 80 y se considera un estudio diagnóstico. ¿Qué tipo de lesiones debemos estar atentos? Aquellas que son de tipo espiculada, lesiones de tipo masa, microcalcificaciones, las distorsiones arquitecturales y las asimetrías mamarias. Estos son ejemplos de mamografías en las que observamos los enfoques medio oblicuo lateral, medio oblicuo lateral derecho, medio oblicuo lateral izquierdo, siempre debe estar identificado. Esto corresponde al músculo pectoral derecho, músculo pectoral izquierdo, y en la mama izquierda observamos la presencia de una lesión, un nódulo de bordes espiculados con microcalcificaciones. Las otras microcalcificaciones que son sospechosas son estas que son irregulares, agrupadas, y también podemos observar elementos como cicatrices radiadas o distorsiones arquitecturales. La ecografía es otro método imagenológico diagnóstico complementario a la mamografía. Es de fundamental importancia su aplicabilidad en pacientes jóvenes menores de 30 años por el componente glandular de la propia mama. Está indicada también en pacientes embarazadas, pacientes que sean portadoras de prótesis. Nos permite diferenciar entre lesiones sólidas o quísticas y además nos permite dirigir una eventual punción, aspiración con aguja fina o una biopsia con aguja gruesa. En cuanto a los patrones de malignidad desde el punto de vista imagenológico, son similares a los de la mamografía. Aquellas lesiones con bordes irregulares, redondeadas, con una estructura interna heterogénea o irregular, con sombra acústica posterior y con una vascularización aumentada, son elementos que nos deben hacer sospechar de malignidad. El tercer pilar que destacamos es el pilar anatomopatológico y es el de confirmación. Si bien puede realizarse una punción aspiración con aguja fina, lo ideal, el método preferido es la biopsia con aguja gruesa o biopsia core. La punción aspiración con aguja fina solo nos brinda elementos citológicos, es decir, solamente puede ver células, y la biopsia con aguja gruesa, en cambio, nos permite la obtención de tejido con una mejora en lo que tiene que ver con el diagnóstico y el tratamiento. En el caso de las lesiones no palpables, podemos realizar una resección de la lesión dirigida con un arpón y siempre el objetivo es confirmar o descartar la malignidad. Este tipo de biopsias con aguja gruesa nos permite clasificar a los tumores desde el punto de vista molecular en 4 grandes grupos. Los luminales A, que son los que son receptores hormonales fuertemente positivos,
con un ER2 negativo y un KI, es decir, un índice de proliferación bajo. Los luminales B son más agresivos que los luminales A. También son receptores de estrógeno y de progesterona positivos, aunque más débiles, y pueden ser receptores de progesterona negativo y ER2 también negativo. Los tumores de triple negativos o basales son aquellos que son receptores de estrógeno y progesterona negativos y un ER2 negativo. Son el subtipo más agresivo. Y los tumores ER2 positivos son aquellos que son receptores de estrógeno y de progesterona negativo, pero son positivos para la proteína ER2. Son menos comunes, muy agresivos y son frecuentes en mujeres menores de 40 años. En cuanto al tratamiento, ¿el tratamiento de qué va a depender? Del estadio de la enfermedad en la que se encuentra la paciente, de su estado menopáusico, si es pre o posmenopáusica, del terreno y de la opinión de la paciente y de su compromiso a adherirse al tratamiento. Siempre debe ser dirigido o llevado a cabo por un equipo multidisciplinario. En líneas generales existen tratamientos u opciones terapéuticas para el control locorregional y para el control sistémico. Para lo locorregional, es decir, para el tratamiento del tumor y eventualmente lo axilar, existe la cirugía complementada con la radioterapia, y para el control sistémico, la poliquimioterapia y eventualmente la hormono e inmunoterapia. ¿De qué va a depender el tipo de cirugía que le propongamos a la paciente? En líneas generales del tamaño del tumor, del compromiso axilar y de la relación mama-tumor. En aquellos tumores que son pequeños, menores a 5 centímetros o con una buena relación mama-tumor, en el que podamos obtener márgenes libres de tumor, podemos plantear una cirugía conservadora, es decir, solamente la resección del tumor. Cuando los tumores son más grandes o tiene una mala relación entre la mama y el tumor y no podemos obtener márgenes oncológicos aceptables con un buen resultado estético, entonces se puede plantear la realización de una cirugía del tipo de la mastectomía, ya sea radical o radical modificada, o lo que se usa más frecuentemente en este tiempo, la mastectomía ahorradora de piel o conservadora de piel o del complejo areola-pezón, que consiste en la resección de toda la glándula mamaria con la conservación del estuche cutáneo, es decir, se deja la piel y el complejo areola-pezón y se planea o se planifica una cirugía reconstructiva inmediata. Para evaluar correctamente el estado axilar, recordando que el principal sitio de drenaje linfático de la mama es la axila, se plantea en aquellas pacientes que no tienen adenopatías palpables ni compromiso a nivel axilar la realización de la técnica del ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio linfático que recibe el drenaje del tumor. Nos predice con exactitud el estado del resto de los ganglios axilares, ya que si el primer ganglio no tiene células metastásicas, es extremadamente raro que el resto de los ganglios lo tengan y permite una disección axilar limitada a las pacientes con compromiso axilar. La presencia de ganglios positivos es el factor predictivo más exacto para el riesgo de recidiva y la sobrevida a largo plazo. Las otras opciones de tratamiento adyuvante, es decir, para utilizar en conjunto, ya sea antes o después de la cirugía, son la radioterapia, aplicada en general en tumores grandes, con compromiso cutáneo o del músculo, con ganglios comprometidos, o en aquellas pacientes que se hizo una cirugía conservadora. La quimioterapia en pacientes con elevada probabilidad de metástasis, con ganglios positivos, o que tengan amplificado el gen ER2, es decir, las ER2 positivas, o también se plantean para las pacientes triple negativos, ER2 negativo, receptores de estrógeno y de progesterona negativo. Y para aquellas pacientes que son receptores hormonales positivas, estrógeno y progesterona, se plantea la aplicación de hormonoterapia